con lo que quería arrancar hoy es con el tema, lo hablamos brevemente en la primera clase, que era, o sea, lo comentamos como de pasada, que es la sinestesia. Que es una palabra un poquito extraña que significa el cruce entre los sentidos, ¿sí? Significa percibir, cuando percibimos, por ejemplo, un olor en forma de color, o hay gente que escucha un sonido y lo ve, o sea, no es, por ejemplo, no sería lo típico, no es un recuerdo, digamos, no es, por ejemplo, que ver algo nos traiga, no sé, por ejemplo, ver a lo lejos una flor nos traiga el recuerdo, una rosa, supongamos que estamos viendo una rosa, ¿no? Y entonces eso nos produciría inmediatamente el recuerdo de cómo huele la rosa, porque sabemos cómo huele una rosa. Pero no se trata de eso, sino que se trata de el hecho de tener la rosa cerca y, por ejemplo, más allá de olerla y verla, que sería lo que primeramente haríamos, la rosa nos produjera, el hecho de ver la rosa, por ejemplo, nos produjera un sonido en nuestro cerebro, ¿sí? Un sonido que en realidad no está ahí, o por lo menos no está ahí para el resto del mundo. O nos produjera, o por ejemplo, como les digo, yo una vez les conté que para mí, yo sé cuando hay, se los conté en la primera clase, creo, o a lo mejor en otra talla, no sé, pero cuando va a correr viento sonda, que es un viento caliente y muy desagradable que corre acá en Mendoza, Andrea, yo me doy cuenta porque cuando todavía no empieza a correr el viento, se dice que está en altura, que quiere decir tanto que está corriendo que arriba en el cielo como que está en altura en las montañas, porque luego baja hacia el llano, que es donde está la ciudad, y ahí es cuando arma ráfagas, tierra y un desastre. Pero es muy desagradable, es un viento muy particular, no es solamente que es caliente, lleno de tierra y molesto, sino que de alguna forma es un viento que te produce todo tipo de efectos físicos, como dolor de cabeza. El más común es el dolor de cabeza, pero también hay gente que se descompone. Bueno, yo siento cuando va a correr viento sonda o cuando está en altura, porque para mí el aire tiene un olor amarillo. Yo siempre digo que va a correr viento sonda porque huele amarillo. Y no es una asociación entre la tierra del viento o un recuerdo. No. Para mí toda la vida el viento sonda ha olido amarillo desde que era chiquita. No sé, no sabría cómo explicarlo. Yo lo siento como en la parte de atrás de la nariz. O sea, siento el olor, ¿sí? Pero ese olor se representa en mi cerebro. Mi cerebro lo interpreta como amarillo. Entonces eso es un caso de sinestesia. Todos los seres humanos tenemos 2 o 3 casos de sinestesia. Quizás no nos damos cuenta o quizás no les pasamos importancia en el momento. No es una falla, no es una enfermedad, sino que se refiere a y no es una falla en la percepción. O sea, yo claramente estoy oliendo con la nariz el viento sonda, o sea, estoy percibiendo que va a haber viento sonda con la nariz, que es el receptor adecuado, pero en alguna parte de mi cerebro las neuronas hacen la sinapsis equivocada y se cruzan, y el mensaje, en lugar de llegar a la parte del olfato, digamos, al bulbo que se encarga, al bulbo raquídeo en el cerebro que se encarga del olfato, llega a la parte de acá atrás, a la parte occipital, donde se procesa la información visual. Si ustedes me preguntan cómo huele el viento sonda, yo no tengo idea. O sea, para mí el viento sonda huele amarillo. Yo no les puedo explicar el olor con palabras olfativas, digamos, con palabras que se refieran a qué sé yo, así. Obviamente, una vez que está moviendo la tierra acá abajo, por ejemplo, huelo la tierra que se está moviendo. Y huelo, bueno, para mí tiene esa característica, digamos.
pero sigue oliendo amarillo. ¿Se entiende? No es, o sea, no sé, en alguna parte pasa algo raro que esa percepción de mi nariz se cruza con la sinapsis de las neuronas visuales, y la información que me llega a mí es visual cuando ha entrado por un receptor. Acuérdense que nuestros sentidos son, lo que hemos hablado, tienen receptores externos, ¿no es cierto? Los ojos, la nariz, la boca, las orejas, la piel, que la vez pasada hablamos que la piel es todo un órgano completo, no solo la punta de los dedos y de las manos, con la cual podemos percibir y que también nos recubre interiormente. Eso no sé si lo alcanzaste a escuchar, Sara, creo que sí. Esos son nuestros receptores externos, pero esos receptores externos mandan señales que el cerebro procesa y devuelve a nuestra conciencia, para que esto sucede en milisegundos, o sea, sucede tan rápido que no nos damos cuenta en qué momento. Para nosotros, digamos, como que siempre vamos viviendo unos milisegundos atrasados, pero no nos damos cuenta. Sucede casi instantáneamente, ¿no? Para nuestra percepción. Nos devuelve, o sea, recibe el estímulo y lo devuelve a la conciencia ya decodificado. Entonces podemos ver, podemos escuchar, podemos oler. Bueno, la sinestesia es un caso en el cual el receptor funciona perfectamente bien, pero en algún punto la sinapsis de las neuronas, cuando están decodificando esa información, lo envían al centro de decodificación equivocado, digamos. Después, si quieren, me busco, creo que por ahí tenía en alguna parte un dibujito del cerebro con cada uno de los centros de decodificación de los sentidos, porque son distintos. Y no me los acuerdo todos. Pero bueno, lo envía al centro de decodificación equivocado, entonces la información que vuelve a nuestra conciencia es la información como si hubiera entrado por el otro receptor. No es una enfermedad. Hay mucha gente que tiene sinestesia con muchísimas cosas, que tiene sinestesia todo el tiempo, digamos. No produce ninguna molestia. Digamos, a lo mejor han habido, por ejemplo, estaba leyendo recién cuando preparaba la clase, un caso de un señor que es muy curioso porque él era daltónico. Ahí sí tenía una falla, ¿no es cierto?, en el receptor de sus ojos, que no ven con claridad los colores en la gama de los verdes y de los rojos. Sin embargo, a pesar de ser daltónico, él era sinestésico también y percibía la visión, creo que a través del olfato también. O sea, entonces conocía los colores, el resto de los colores, a través del olfato. Entonces, se podía manejar perfectamente en su vida, digamos. Era como que esta sinestesia lo ayudaba con su daltonismo, porque podía ver, literalmente podía ver el mundo como lo vemos nosotros, pero a través del olfato. Creo, a ver, déjenme verlo un segundo, a ver si no quiero decirles una cosa que no es. Sí. Ajá. Ajá. Claro, ahí está bueno, pero no, bueno, no encuentro el caso para no decirles una cosa que no era, pero está bueno, pero no es lo que consiguen hacer los ciegos, digamos. No es la utilización de digo los ciegos porque son los que más, o sea, la persona no vidente es la que más empieza a usar los otros sentidos, ¿no?
para orientarse en el mundo. No es lo que consiguen hacer ellos, que es desarrollar los otros sentidos y orientarse en el mundo a través de los otros sentidos, sino que es simplemente uno estando en uso completo de todas sus facultades, en algún punto se cruzan estas neuronas y nos dan otras sensaciones. Digamos, es raro porque es como que la sensación que entra es la correcta. No sé si me explico. Por eso le digo, el receptor no está alterado. Lo que llega alterado, incluso no está alterada la sinapsis en ninguna parte de su recorrido en el cerebro. Lo que llega alterado es el procesamiento de esa información a nuestra conciencia. Si pudiéramos quizás deshacernos de esa parte de la conciencia, sentiríamos eso como es, pero bueno, esa es la explicación. Las más comunes, hay como sinestesias comunes, ¿sí? Las más comunes de las sinestesias, se lo voy a leer porque si no me olvido, es digamos, las más comunes son que de palabra y gusto, o sea, que una palabra tenga un gusto. No es que la palabra nos haga pensar en el gusto, vuelvo a insistir en eso, sino que la palabra tiene un gusto, uno percibe el gusto. Incluso podría ser que la palabra dulce, por ejemplo, evocara en nosotros un gusto inmediatamente, una sensación de gusto en la boca, que no fuera dulce, que fuera, por ejemplo, salado, ¿sí? No tiene que ver con la idea o con el concepto de que nos va a dar esa palabra, sino con la sensación que provoca en nosotros. Entonces, digamos, léxico gustativo, o sea, palabra gusto es una de las más comunes. Palabra color es otra de las más comunes también, digamos, una palabra tiene un color determinado para nosotros. Y la otra que es muy muy común, pero eso para mí tiene que ver, bueno, pero de todos modos es muy común, es la de música color, ¿sí? Pero para mí la música, siempre suelo tomar todo lo que se refiere a la música, lo suelo tomar mucho con pinzas, porque para mí la música es como un lenguaje muy particular, que genera cosas por sí misma, o sea, la música es capaz de generar ideas, imágenes, sentimientos, muchas cosas por el solo hecho de ser música. Entonces, pero bueno, es común también que, como les digo, esto de música color también. Sería no que estamos con los ojos cerrados escuchando la primavera de Vivaldi y viendo en nuestra mente la primavera, sino que un sonido, en lugar de ser, o escuchamos ese sonido, pero para nosotros además tiene un color, ¿sí? Literalmente lo vemos. A mí no me ha pasado nunca, por ejemplo, música color no me ha pasado nunca, pero sé que es muy común y de hecho muchos músicos dicen que lo perciben de esa forma. Obviamente también la sinestesia se puede inducir con el uso de drogas, ¿no es cierto? Sobre todo drogas tipo LSD, o sea, drogas alucinógenas, esto de los viajes que padece que vive la gente que tiene, que consume drogas alucinógenas. Es un efecto sinestésico, o sea, están viendo una cosa y además de alucinatorio, están viendo una cosa y de pronto, bueno, ven eso, qué sé yo, están escuchando los Beatles, no sé, y tiene color la música, o sea, se puede inducir mediante... Sí, Andrés, no sé si querías decir algo. Claro, porque altera justamente el procesamiento de la información que está llegando al cerebro. Entonces, no es lo más, no es lo más recomendable. De hecho, enseguida les voy a pedir que hagan un ejercicio de sinestesia, pero no les voy a pedir que se droguen. Entonces, pero sucede. Y también sucede a veces por daño. O sea, digamos, si bien yo les dije, cuando es común no es que sea por un daño, a veces por daños en ciertas partes del cerebro pasa este tema de la sinestesia, como el caso que les decía del señor que era
daltónico y bueno, de alguna manera veía el mundo a través del olfato, creo que era. Otras personas que son sinestésicas, que se suma a su problema, digamos, es las personas autistas, ¿sí? O alguien con un trastorno del espectro autista. Entonces imagínense que ya, o sea, ya encima no pueden detener el bombardeo de información permanente que les entra a través de sus sentidos, y encima de eso el cerebro a veces procesa equivocado, entonces les llegan sensaciones que no son o que no están ahí. O sea, están ahí, no es que sean irreales, son sensaciones reales para la persona que las está percibiendo. Lo que pasa es que el resto no las va a percibir. Y otras personas a las que les suele suceder son las personas epilépticas también. Suelen volverse sinestésicas en algún momento. A veces tienen sensaciones sinestésicas antes de los ataques, que son denominados auras. No sé, eso, sienten de pronto los colores tienen, como les digo, olor, o la música la pueden ver o ven. No, bueno, pero eso ya sería más alucinatorio, ¿no? Como ver un aura, algo que no está ahí. Pero esos serían los dos casos más médicamente conocidos de situaciones donde el organismo está roto, digamos, y se produce la sinestesia. Si no, es meramente algo funcional, algo que de alguna manera el cerebro ha aprendido a procesar de esa forma. Algo que, por ejemplo, también leía que era muy, muy interesante, es acerca de los videojuegos. También estaba leyendo que vieron que todo esto de los videojuegos, las redes sociales, todo eso, uno piensa que lo están haciendo unos diseñadores frikis no sé, en Silicon Valley. Y bueno, sí, lo de Silicon Valley probablemente sea cierto, pero el hecho es que no solamente trabajan diseñadores de videojuegos frikis o informáticos, sino que trabajan tanto psicólogos como filósofos y neurocientíficos, porque el objetivo de tanto los videojuegos como de las redes sociales es volverlos adictivos. Entonces es atacar y el cerebro humano. Yo siempre digo que el cerebro humano es un maldito yonki, o sea, lo que un yonki es el drogadicto que no puede dejar la droga, o sea, tiene receptores para prácticamente todo. Entonces lo que vos le das, digamos, cuando digo receptores ya no me estoy refiriendo a los receptores externos, sino a los receptores sinápticos que tiene el cerebro adentro. Cuando vos le das algo que le estimula el sistema de recompensa placer que tiene el cerebro incorporado, el cerebro quiere más y más y más. Entonces encontrar estos mecanismos de adicción es como se ha vuelto como una parte muy importante en este tema de, como les digo, de los videojuegos, de las redes y demás, para conseguir que la gente esté justamente necesitada de esto, ¿sí? Entonces han encontrado también que el tema de la sinestesia sirve mucho para los videojuegos. A veces no es necesario, o sea, quizás alguien joven como ustedes, y quizás incluso alguien más joven como es la Sara, no lo percibe, pero alguien que creció en un entorno más analógico como yo, a veces sí lo percibo. O sea, si me sentás frente a un videojuego, hay tanta sobrecarga de información que muy difícilmente, de información sensorial, que a mí me va a costar mucho jugarlo. Me va a costar tiempo aprender las reglas y me va a costar tiempo jugarlo bien. Sin embargo, gente que ha nacido, o más joven, que ya han nacido en la época digital y están acostumbrados a esto, lo pueden manejar sin problema. Y esto por una parte es porque son sistemas intuitivos, pero por otra parte son intuitivos porque se manejan mucho con este tema de la sinestesia provocada, digamos. Así como puede provocar una sinestesia una droga, también la puede provocar el sobreexceso de información. Muchas veces por ejemplo, un videojuego tiene mucha información auditiva y mucha información visual, pero mucha, muy mezclada, muy rápida, y esa información de alguna manera la han programado para que llegue y se interprete y la persona que va jugando sepa cómo hacerlo.
siempre y cuando esta persona haya crecido en un entorno digital, digamos, en un entorno virtual. O sea, como les digo, para mí es una locura, me siento, lo veo así y es como, sáquenme de acá. Obviamente, si me quedo un rato expuesta a ese exceso de estímulo, mi cerebro va a terminar aceptándolo eh, con más lentitud de todos modos, porque ya las redes neuronales no se forman tan rápido, pero lo va a terminar aceptando y lo va a terminar interpretando. Pero bueno, digamos, de pronto la persona que está jugando solo está recibiendo sonidos, porque una pantalla nos va a mandar, o sea, una computadora, ¿no? Nos va a mandar sonidos y nos va a mandar imágenes y nada más. Pero de pronto esa persona que está jugando, y muchos jugadores han reportado que más allá de que aprenden a manejar el juego de una forma casi intuitiva, casi sin que se las expliquen, tienen sensaciones de táctiles, sensaciones olfativas, sensaciones que no están llegando a través de la pantalla y sin embargo se está produciendo esa sinestesia justamente como que el bombardeo de las otras dos cosas que sí están llegando produce en el cerebro el resto de información. O sea, a ver, ¿cómo podría ser? De pronto se me ocurre un juego que sea de lucha, no sé, y hay como una batalla ahí, y entonces está viendo la persona la batalla, y de pronto no solo va a sentir la adrenalina de la batalla, sino que va a sentir, hay como jugadores que han reportado que sienten incluso el olor de la sangre o cosas así, o sea, la sensación de tener una espada en la mano. Es como zambullirse en eso y hacer que la información que vuelve a nuestra conciencia sea una que no entró, porque obviamente no sentimos el olor de la sangre. Sí, ¿qué ibas a decir, Andrés? Pero yo veo cuando desactivan el micrófono y ahí ya me doy cuenta de que quieren decir algo. ¿Ves? Es así, o sea. Y... ¿Pero te gusta o no te gusta que huela a fresa? Ah. ¿Ves? Es justamente eso. O sea, es como volver loca la sinapsis del cerebro de tal manera que nos devuelvan una información que no está ahí. En realidad no está. No te están echando aire de fresa. Por lo menos que nosotros sepamos, eso todavía no pasa. Aire, o sea, airecito con olor a fresa. Bueno, es eso, básicamente. A veces pasa con las películas, la gente que se consigue meter mucho en las películas también llega como a sentir o a percibir esto, que se sientan a ver las películas, así, se compenetran con las pelis. A mí personalmente no me ha pasado. Sí me ha pasado a veces con los libros, que ahí sería una sinestesia de tipo eh, palabra, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, yo soy muy sensible a los olores, entonces los olores, si están bien descritos en un libro, suelo sentirlo realmente como si la página estuviera oliendo a eso. Em, pero bueno, obviamente estoy viendo una palabra nada más, no me están echando un aire a olor a lo que sea, a pino mojado, no sé. Em, pero de nuevo, no se trata tanto de una alucinación, digamos. Lo que nos pasa cuando leemos es casi alucinatorio, ¿no? En nuestra cabeza vamos viendo lo que está pasando, y digo viendo porque a lo mejor incluso percibimos el resto de las cosas, pero no está ahí. Y no es tanto sinestésico, sino eso es más una reconstrucción a partir de nuestros recuerdos y de nuestras experiencias. Entonces, como que el escritor juega con eso y nuestro cerebro hace el resto. No es lo mismo una alucinación que una sinestesia. La alucinación arma algo a partir de algo que no está ahí. Qué sé yo, vieron como... No sé si vieron la película Sonamente Brillante, que el señor permanentemente veía a dos personas que lo acompañaban, una nena y un hombre más grande. No estaban. No hay un estímulo. El psicótico, que es la persona que vive alucinando, ¿no? Esa enfermedad crea en su mente
entes que se ven, se huelen, se tocan, todo, pero no están ahí. La sinestesia, sí hay algo, hay un algo que nos está provocando una sensación que no corresponde a ese algo, pero está el algo. Así que bueno, es eso más que nada. No sé si